Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver la próxima clase, que es la parte de lo que es la legalidad espiritual. Derecho legal es un término que se utiliza en liberación y guerra espiritual para referirse al derecho que Satanás obtiene para operar dentro de una comunidad de fe. Decimos que es un derecho porque es conforme a la autorización que los hijos de fe le otorgan para operar en su medio. Satanás no puede obrar dentro de una comunidad de fe, aquella que está fundamentada en los principios bíblicos y espirituales del reino de Dios y su justicia. O sea, esto me quiere decir a mí que si el diablo viene y te golpea la puerta y tú lo dejas entrar, pues va a entrar a tu vida y va a arrasar con todo lo que tú tienes. Va a empezar a destruir tu vida porque tú le has dado derecho legal. Amén. Entonces, el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Y también dice: y el caso del apóstol Pedro, la noche que Jesús fue entregado, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El término derecho legal no aparece como tal en el texto bíblico, sin embargo hay textos que definen su significado. Revisemos dos textos que nos establece el principio de la definición. El derecho legal espiritual es un conjunto de leyes y principios espirituales que te permite defenderte de toda adversidad y de todas las obras infructuosas de las tinieblas. El derecho legal espiritual también es el conjunto de enseñanza, principios y leyes que te ayudan a ser un ciudadano del reino cuando sabes cuáles son tus derechos. Cuando sabes tú cuáles son tus derechos legales en el reino. El enemigo lo piensa varias veces para venir a atacarte. Tú solo debes esperar su ataque y cuando eso ocurra podrá utilizar todo el poder del reino en represalia y ten por seguro que huirá de ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos derecho legal de parte del Padre para expulsar los demonios del cuerpo de las personas. Porque dice la palabra que Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que a Él se le otorgó un derecho legal. ¿Me entiende? Esa legalidad nosotros la tenemos como hijos de Dios para poder libertar a otros. Ahora, esa es la legalidad que viene de parte de Dios. Ahora, la legalidad que nosotros le damos al enemigo, la legalidad que nosotros le damos al enemigo, es ahí cuando nosotros, por ejemplo, confesamos con nuestra boca y decimos: me quiero morir. Le estamos dando un derecho legal al enemigo, el cual él pueda entrar a destruir y precisamente ir matándote de a poco hasta que él diga: listo, hasta acá llegaste, y te termina suicidando. ¿Por qué? Porque tú le diste un derecho legal. Por eso con nosotros, como libertadores, como ministros liberadores, cuando oramos por una persona, nosotros le decimos al enemigo, una vez que ha renunciado, todas las personas hayan renunciado, por ejemplo, que hayan renunciado a la muerte, que hayan renunciado que hayan renunciado a las drogas, a las adicciones, a un montón de otras cosas. Entonces nosotros, cuando vamos a echarle mano, le decimos: en el nombre de Jesús, diablo, te tenés que ir porque tus derechos legales te fueron rotos. ¿Por qué? Porque la persona, al confesar, le está rompiendo los derechos al diablo. Le está diciendo: salite, le está diciendo: andate, le está diciendo: vete de mi vida, no te quiero más. Entonces, ahí rompe el derecho legal sobre el enemigo. Amén. Entonces, nosotros, derecho legal significa autoridad delegada. Cuando nosotros tenemos autoridad delegada, que tenemos ese derecho legal porque Jesucristo nos dio ese derecho a nosotros podemos expulsar los demonios de los cuerpos. Podemos autoliberarnos a nosotros mismos. Pero, vuelvo a repetir, eso es cuando viene del cielo. Pero cuando viene de parte del enemigo, con tu boca has confesado
y le has dado derecho legal al enemigo de entrar a tu vida, por lo cual derecho legal le has dado autorización, significa, para que tú puedas entrar, para que él pueda entrar dentro tuyo, ¿me entienden? Sigamos. Entonces, a ver, ¿por dónde me quedé? A ver, acá estamos. Entonces, cuando viene el ataque del enemigo, solo debemos esperar su ataque, y cuando eso ocurra, podrás utilizar todo el poder del reino en represalia, y ten por seguro que huirá de ti, ya que los ángeles de Jehová justosos ejecutan lo que tú hayas dicho legalmente. A ver, a mí me ha pasado muchas veces que he estado frente a una persona haciéndole una liberación, y yo le he dicho a los ángeles, porque los ángeles están a nuestros favores. Yo no le tengo que decir a Dios, Dios, mándame los ángeles. Dios, decirle a los ángeles que hagan aquello. No, Él me dio la autoridad a mí, porque es la misma autoridad que Jesucristo tiene. Entonces yo tengo la legalidad para decirle a los ángeles que hagan y deshagan. Entonces yo sí le digo a los ángeles, aten a ese demonio, me estoy refiriendo, que aten a ese demonio que está dentro de la persona. Aten a ese demonio. Y ellos lo atan. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas con derecho, lo que tú hablas con autorización del cielo, entonces se ejecuta entonces se ejecuta. Lo mismo sucede cuando nosotros le decimos a la persona que está manifestada, enmudece, o ángeles, tortúrenlo. Lo podemos hacer porque tenemos legalidad, ¿entiendes? Tenemos autorización de parte de Dios para hacerlo. Entonces nosotros tomamos dominio y control de la situación, más allá de que los ángeles liberadores y los ángeles de guerra están presentes, porque tienen que estar los ángeles ministradores, los ángeles liberadores y los ángeles de guerra. Esas tres jerarquías tienen que estar presentes en una liberación. Vamos. Entonces, en Lucas 10, versículo 19, vayan anotando, en Lucas 9, versículo 1, Mateo 10, versículo... A ver, Dios mío, un poquito porque se me está... Ahí está. Entonces, Mateo, capítulo 10, versículo 1, del 7 al 8, para poder entender lo que significa un derecho legal. Primero es espiritual y debemos entender que es del reino de los cielos. Entonces en Isaías 49, versículo 24-25 dice, ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero, dice Jehová, cierta la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitaré, y yo salvaré a tus hijos. Perdón, lo que pasa es que hay palabras que me cuesta entenderlo porque yo escribo y por ahí se me va. La definición surge del concepto que en el texto los términos valiente, gibor y cautividad legítima se llama sebit sadik, porque todo esto está en el hebreo. El primer término, gibor, traducido en otros textos como esforzado, poderoso, valeroso, es usado para identificar a alguien en la batalla cuando se vence a otro, o tiene la suficiente fortaleza de ánimo para enfrentarse ante otro. El término no necesariamente alude a la fortaleza física, y en ese sentido, Gedeón y David son valientes como los de Goliat. El segundo término, que es el que nos compete, sebit sadik, se refiere a la presa alcanzada por victoria, por derecho. La presa no arrebatada le asiste derecho para quedarse en ella. Entonces hay una palabra que dice, ¿se quedará el botín si se ganara incorrectamente? Esta es la definición de derecho legal. Es un derecho ganado, es un derecho otorgado por alguien, es un derecho otorgado por quien fue derrotado en el pleno goce de derecho, y por lo tanto cualquier decisión eventual, acción tomada sobre la presa por quien la tiene en su poder, no puede ser detenida por el antiguo propietario, sino hasta que la recupere de nuevo en los mismos términos en la que se perdió. El versículo 25 establece la disposición de que el derecho legal puede ser disuelto, y además establece la manera en que el derecho legal puede ser anulado. A ver, yo quiero que comprendan esto.
si Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que la palabra que hubieron 3 días donde hubo tinieblas sobre la tierra. En esos 3 días el Señor bajó a las profundidades de la tierra para quitarle la autoridad que el enemigo nos había robado a nosotros, la cual fue otorgada al principio de la creación por Dios a nosotros, a nuestros ancestros, digamos, que era Adán y Eva. Se le otorgó la autoridad, se le otorgó el señorío sobre todas las cosas, pero le fue arrebatado cuando fue, por así decirlo, tentado o inducido a la tentación de que el diablo agarró y los traicionó, y de esa manera él pudo obtener la autoridad, él pudo tener todo lo que Dios le había dado a ellos, ¿verdad? Entonces cuando Jesús muere, baja a las profundidades y le quita ese derecho a Satanás y se nos fue devuelto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Jesús le sacó el derecho legal que el enemigo tenía sobre la humanidad, se la sacó y se la llevó el mismísimo Jesús. Entonces, cuando un espíritu posee el cuerpo de una persona, está ilegal. Está ilegal. Ahora, hay muchas áreas en nuestras vidas que sabemos que el enemigo está ilegal, pero a veces nosotros le damos entrada y está legal. ¿Pero por qué es legal? Porque con nuestra boca decimos, ay, quiero morirme. Es la palabra más común. Entonces él se agarra de ahí y entonces él entra. Pero no solamente él entra, entran varios. Entonces, si entran varios, entonces ¿cómo puede ser posible que el Señor dijo que él le había sacado la autoridad y todo lo demás? A ver, yo les quiero decir algo. ¿Por qué ustedes creen que yo enseño guerra espiritual y liberación? Porque tengo legalidad. ¿Por qué tengo legalidad? Porque yo tengo el permiso de Dios para hacerlo, porque precisamente en esas áreas fue donde Él me instruyó. Entonces yo siempre le dije al Señor, quiero dar lo que tú me has dado. Por eso tengo legalidad, porque yo puedo darlo. Tengo autorización del cielo para darlo, tengo autorización de Cristo para darlo. Tengo su respaldo. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros decimos que queremos ser libres y tenemos al enemigo en nuestras vidas, es porque nosotros le hemos dado legalidad en ciertas áreas. Como en otras áreas está ilegal, pero han sido enviados y por lo tanto viene por maldición generacional y se posan en nuestras vidas, queriendo o no queriendo. Eso es el derecho legal. El texto de Génesis, capítulo 13, versículo 14 al 19, y dice, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, es lo que estaba hablando recién, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y el polvo comerás y todos los días de tu vida. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos te producirán y comerás hierba de campo, y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Esto es en Génesis 3, versículo 17 al 19. La definición de derecho legal surge de la comparación y conjugación de las palabras que Dios le dirigió a la serpiente y al hombre por separado. Observemos el texto, note el estatuto de vida que Dios le establece a la serpiente. Se le establece que comerá polvo todos los días de su vida. Ahora, note el estatuto degenerativo de su condición física que se le impone al hombre. El hombre es polvo y al polvo serás devuelto. O sea, acá le está diciendo que el enemigo tiene derecho legal. Va a tener derecho legal sobre la persona, sobre el polvo, porque dice, el polvo eres, al polvo volverá. Entonces, ¿de qué se alimenta la serpiente? Y por extensión en la vista,
de que la serpiente es representada de Satanás, ¿de qué se alimenta Satanás? Dice la palabra que se alimenta de polvo. ¿Y ahora qué es el hombre? Polvo. Versículo 19. Entonces, ¿significa que la serpiente se alimenta del hombre? ¿Lo tienen bien claro? Eso es lo que dice. Es lo que le terminé de explicar. Que la serpiente tiene legalidad en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en pecado. Y al caer en pecado, entonces eso le otorga el derecho legal al enemigo. Entonces, el derecho legal es la autorización que el hombre de fe le concede a Satanás de operar dentro de su comunidad y actividad. Y enfatizamos nombre de fe. ¿Cómo es el reino? El reino de los cielos no puede ser discernido carnalmente y el reino de los cielos debe ser discernido espiritualmente, como lo dice en 1 Colosenses 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros decimos que lo que estamos haciendo, muchas veces hemos recibido muchas quejas de ciertas personas que nos dicen, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te va a dar de comer el grupo? ¿O qué te va a dar de comer lo que estás haciendo para Dios? ¿Dónde está tu Dios que no te da la comida? ¿Dónde está Dios que no te da el trabajo? Y otros dirán, estás perdiendo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no pueden ver con sus ojos espirituales y ven con sus ojos carnales. La persona te juzga por lo que tú haces carnalmente y no por lo que eres espiritualmente. Porque si tuvieran los ojos abiertos espiritualmente, sabrían lo que uno está haciendo para el Señor. ¿Entiendes? Entonces, su misterio y las cosas ocultas. El reino de los cielos está envuelto en el misterio y este misterio es el que justamente usa Dios para ir revelándose al hombre por medio de su palabra. O sea, estamos hablando de Jesús. En Marcos 4, versículo 11 le dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas les son habladas las cosas. Recordemos que también tenemos que entender esto, que Jesús hablaba en parábolas porque él decía que habían muchos que no podían entender las cosas del cielo. Entonces él necesitaba hablar de esta manera porque dice que según los tiempos iban a ir entendiendo. Entonces, aún dice, hoy muchos creyentes se preguntan sobre el reino de Dios, cómo es que ocurre, cómo podemos concluir que dicho creyente no está viviendo como ciudadano del reino. El Señor nos dejó muchos ejemplos de cómo el reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Cada vez que usted lea en alguna parábola la expresión, entonces el reino de los cielos será semejante a, es que realmente lo que está diciéndonos la Biblia es que dichas parábolas son videos y fotografías del reino de los cielos que te describe de una manera mucho más clara. En cada parábola existen principios y leyes espirituales que funcionan dentro del reino y justamente estos principios y leyes son las que tú y yo tenemos que usar para poder ejercer el poder, dominio y autoridad del reino. Estamos hablando de derechos legales, no se olviden. Entonces, ¿dónde está el reino? Es una pena que aún muchos creyentes sigan preguntando dónde está el reino de los cielos. Yo me lo he preguntado, cuando estaba en el mundo me preguntaba mucho, ¿dónde está? No entendía yo dónde estaba el reino de los cielos. Pero la palabra es bien explícita que dice que cuando hayan señales, cuando hayan prodigios, cuando haya liberaciones, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Está en nosotros. Entonces, en Lucas 17:20, dice preguntando por los fariseos, cuando había de venir del reino de los cielos, y le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En Lucas 17:21, dice, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. En ese momento el Señor Jesús era representante del reino y por lo tanto él como embajador del reino daba testimonio de sí mismo, o sea, daba testimonio de su reino. Cómo era Dios también, cómo era el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo daba él el reino de los cielos? Como por ejemplo cuando sanaba a un enfermo, cuando levantaba al paralítico,
cuando hacía milagros en el mar, cuando hubieron muchos peces. ¿Qué más? Hizo liberaciones, expulsó a los demonios. Aún los demonios lo reconocían, que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué más? Hizo un montón de cosas. Él vino, sobre todo, también a mostrar el carácter de Dios. Eso también pertenece al reino de los cielos. Amén. Entonces, en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Jesús rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Acá nos habla también el ministerio de la restauración, está hablando el ministerio de restauración y el ministerio de la reconciliación, que vendría encerrando todo el reino de los cielos juntamente con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que está haciendo esto hoy en día a través de nosotros, restauración y reconciliación. ¿Cómo es la reconciliación? Llamando al arrepentimiento y haciendo que el corazón de los hijos vuelvan al Padre. Esa es la reconciliación, reconocer. ¿Y cuál es la restauración? Que lo que fue roto vuelva a edificarse. Entonces, ¿quién es el que manda en el reino? Con anterioridad podemos entonces ver que 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Dios, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, dice, son tuyas. Entonces, tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todo. En 1 Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En Salmo 103, versículo 19, dice, Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Amén. Entonces, ya vimos todo lo que es la parte de derecho legal. Ahora, ¿cómo podemos cancelar todo derecho legal del enemigo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos cancelarlo? Acá dice, el derecho legal solo se puede ser cancelado bajo la cobertura y señorío de Cristo. Es el hombre o la mujer de fe los únicos que pueden cancelar el derecho legal, y solo es posible hacerlo cuando ellos identifican, reconocen y admiten la causa que se les otorgó derechos legales a Satanás de actuar. Antes no se podía. A lo que yo me refiero con esto es cuando yo les explicaba que cuando tú vas a libertar un cautivo y esta persona reconoce que con su boca había dicho que se quería morir y que ella había dejado la puerta abierta y que en un momento dado ella dice, bueno, yo me arrepiento de todos mis pecados y me arrepiento de haber dicho esta palabra, Señor, perdóname, ahí está reconociendo. Entonces, al reconocer el derecho legal, se corta. Entonces nosotros actuamos y empezamos a decir, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte que entró por esa palabra está cancelado, inactivo, inoperante, y está cortado todo derecho legal sobre la vida de esta persona. Y los demonios tienen que salir, porque se le fue cortado el derecho. Primero por la persona y siguiendo por el libertador. Por el librador, mejor dicho. Entonces, para cancelar el derecho legal tiene que enfrentarse a Satanás en el mismo punto y en los mismos términos donde se les entregó el derecho de actuar. El derecho legal se anula cuando el hombre o la mujer de fe reconoce su desvarío y procede a restituir el daño provocado por su desvarío o por sus desvaríos. O sea, reconociendo de que se equivocó, reconociendo que a lo mejor en un momento de desesperación lo dijo, o a lo mejor reconociendo el derecho legal automáticamente, cuando confiesa el derecho legal se corta. Sigamos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo he vuelto en 4 tanto. Y Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vemos en Lucas 19, versículo 8 al 10. Entonces, es un proceso que comienza con el arrepentimiento. Señor, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de haber dicho con mi boca que me quiero morir. Yo quiero la vida, no quiero la muerte. Entonces, ahí empieza el proceso. Entonces, la persona entiende el valor de actuar para resarcir el daño que ha cometido en terceros, y esta última parte es la que muchos no consideran necesarias. Pero este principio de liberación surge de las regulaciones de la vida establecida en la ley de Moisés, y pagará aquello de las cosas santas que hubiera pecado y añadirá a ello el quinto. Y lo dará el sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Levítico 5, versículo 16. O sea, y todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, le restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte, que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. La guerra espiritual no consiste solo en reprender a los demonios. Es necesario descubrir qué fue lo que autorizó al demonio a actuar en ese territorio. O sea, estamos hablando de personas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que escarbar, tenemos que saber qué fue lo que le dio el derecho legal al demonio para entrar en esa persona. O sea, de que se quedara en esa persona. Porque hay personas que vienen con demonios de muerte, pero de hace una pila de años. ¿Por qué no lo han podido sacar de su vida? Entonces tenemos que escarbar a profundidades. ¿Qué es lo que puede haber sido? Puede haber sido porque lo dijiste con tu boca, puede haber sido porque ya viene generacional, viene por la familia, puede haber sido porque te hicieron un altar de brujería, pero a su vez es un altar de muerte, o puede que alguien te haya dicho, morite, como muchas veces son maldiciones que son de boca y lamentablemente muchas veces lo dan, como podría decir, tiene poder en la vida de la persona, ¿no? Entonces, no es solamente decirle al diablo, ¿sabes qué, diablo, te va? No, tú tienes que escarbar, tú tienes que saber cuál fue el derecho que le dio la persona y por dónde entró, cuál fue la puerta de entrada de ese lugar. Si ya fue por las emociones, si ya fue por el pensamiento, si ya fue porque tú también hacías trabajo de brujería. Entra por muchos lados, entonces tú tienes que escarbar. Si fue durante un abuso, si fue durante la niñez, si fue durante la adultez, si fue porque mi abuela me pasó un manto. Ustedes tienen que indagar en eso para saber cuál fue la puerta. Porque ya sabiendo cómo entran, también podemos decir de que la persona puede llegar a conciencia de decir, bueno, yo sí hice esto, hice lo otro, bueno, yo pequé, pero bueno, cuando confesamos nuestros pecados también le quitamos el derecho legal al enemigo. Entonces, ¿qué son los principios espirituales? Los principios espirituales son todas aquellas revelaciones de la palabra de Dios que te permiten lograr que un avance en la vida espiritual, primeramente y extensivamente en cualquier otra área de tu vida. A lo que es lo mismo, las llaves del reino, que son principios básicos que quien no los guarde no puede vivir una vida en victoria. ¿Cómo funcionan estos principios? O sea, ya vimos la parte de lo que es la legalidad espiritual, ahora estamos viendo la parte de los principios. Cuando el creyente aprende y comprende correctamente cada principio espiritual y es diligente a poner en práctica la acción que corresponde a dicho principio, está en capacidad de usarlo legalmente. Cuando el creyente habla de la palabra y cumple legalmente los requisitos, los ángeles de Dios pueden entonces legítimamente respaldar en un ejército de dominio y poderío espiritual. Ahí está, lo que yo les decía. Cuando tú tienes principios, cuando tú entiendes correctamente cómo es el trabajo de libertar al que está cautivo, más allá de que Dios te aprueba, más allá del respaldo que Dios prueba, más allá del derecho legal que tú tienes sobre esta materia, también tienes el respaldo de los ángeles a tu favor.
Tú puedes ordenarle a los ángeles, ángeles, en el nombre de Jesús, ata al hombre fuerte, y el ángel lo hace. Ángeles, aten al que está endemoniado, atan al demonio de ira. Los ángeles van y lo atan. ¿Por qué? Porque tú tienes legalidad y también tienes principios. Entonces, cuando tú entiendes la legalidad y tú entiendes los principios, el ejército del cielo está a favor tuyo. En Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Dios vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles de Dios son quienes se encargan de velar porque los principios espirituales que tú y yo hemos aprendido se respetan, ya que ellos son quienes ejecutan los dichos de Dios, a lo que es mismo la palabra que tú y yo declaremos legítimamente y conforme a la voluntad de Dios. El desconocimiento del derecho legal espiritual es que muchas veces causa que el enemigo se aproveche y nos obstaculice. Pero cuando tú y yo estamos bien claros y lo comprendemos y lo guardamos, tengamos por cierto que seremos cristianos de victoria, de poder en poder, es decir, tenemos nuestra disposición de todo el poder del reino. A mí me ha pasado muchas veces que cuando he estado libertando a una persona y le he dicho al demonio que está atado, encadenado y que se va al infierno y se hace el fuerte y no se quiere ir, yo le doy la orden a los ángeles que le pongan una cadena en su cuello y lo agarren y lo lleven a la rastra a donde yo lo he mandado. Y los ángeles lo hacen. ¿Por qué? Porque los ángeles están a nuestra disposición siempre y cuando sepamos los derechos legales y los principios de la materia. Algunos principios espirituales que fundamentan el ejercer el derecho legal espiritual. Vayan apuntando. Primero, estar sujeto a una autoridad, sea el esposo, sea el papá, sea el pastor o sea a Dios mismo. Esto lo vamos a encontrar en Hebreos 13:17, Primera de Pedro 3:1, Efesios 6:1 al 2, Deuteronomio 28 del 1 al 11 y Lucas 7 del 1 al 10. Pero esta autoridad a su vez debe también guardar su parte en la palabra y no estar enseñando falsas doctrinas o andando mal testimonio. Una de las cosas que al enemigo no le gusta escuchar es cuando tú le dices que toda autoridad, como dijo Jesús, toda autoridad te es dada en el cielo y en la tierra. No le gusta escuchar esa palabra, la detesta. Y otra palabra que el enemigo detesta es cuando tú le dices: si tú no hablas, los ángeles te torturan, pero te vas a ir al infierno. Y lo menos que quiere un ángel caído es ir al infierno. Porque en el infierno los torturan. En el infierno el diablo no tiene compasión. El enemigo no tiene compasión. ¿Y qué es lo que hace con ellos? Los manda y cuando no cumplen o pierden, cuando ellos vuelven les cortan las alas, los queman, los torturan, los meten en cárceles y todo ese tipo de cosas. Entonces no los dejan volver otra vez que hagan el trabajo porque han fracasado. Entonces por eso los demonios saben quién es el jefe de ellos y cómo los comanda, y sabe que si ellos no cumplen lo que él les mandó a hacer, los matan. Por eso ellos no quieren ir al infierno. Le rechinan los dientes cuando tú los mandas al infierno. Y sabes una cosa, es como quien dice amenazarlos con que lo vas a mandar al infierno para que ellos puedan decirte cómo entraron. Porque a veces la persona no te va a decir cómo entraron, pero los demonios delante de la presencia de Dios te van a decir cómo entraron. Por eso es necesario el discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu no hace falta que el demonio te lo diga, tú ya sabes cómo entró. Porque el mismo Espíritu Santo te lo dice. Entonces, el 2, esforzados por vivir la palabra del Señor correctamente. Esto lo vamos a ver en Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo vamos a ver en Mateo 11, al versículo 12, y en Mateo 28, versículo 19 al 20. En caso de que la autoridad inmediata
nuestra ande mal espiritualmente o desordenadamente, en cualquier otra de sus áreas o enseñando falsas doctrinas, el Señor Jesús directamente, en nuestra autoridad, el Señor Jesús directamente es nuestra autoridad y no estamos obligados a sujetarnos a alguien así. A ver, que no entendí muy bien. Bueno, si nosotros andamos mal espiritualmente y desordenados en alguna de nuestras áreas y enseñando falsas doctrinas, vemos que realmente las personas cuando están así no quieren sujetarse a nadie. Entonces tampoco se van a sujetar a la autoridad de Jesús. Esto es lo que está diciendo. Entonces tenemos que vivir una vida correctamente delante de Dios. Entonces el 3, tener un buen conocimiento y entendimiento de los misterios del reino de Dios. Mateos 13, versículo 11. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Siempre se necesita de alguien que te enseñe los principios y las leyes del reino, y ese es un líder inmediato, y su misión es prepararte para que seas un guerrero de reino y no alguien que diga sí como todos otros lo digan. Esto es en mi caso. Por ejemplo, el Señor a mí me ha dado autoridad, me ha dado la legalidad, o sea, que me dio la autoridad, me dio el permiso, hice los principios, hice lo que significa el derecho legal, yo puedo enseñar porque tengo el respaldo de Dios a mi favor. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, si yo lo tengo, yo sé que todos ustedes también lo pueden hacer. Entonces, 4, tener fe y confianza en el Señor. Esto lo vamos a ver en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Y es galardonador de los que te buscan. Tu confianza debe estar puesta primeramente en Dios y luego en tu líder inmediato, quienes al menos debió haberte enseñado. Esto lo vemos en Hebreos 12:1, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, tenemos que tener un buen conocimiento y entendimiento de los misterios del reino de Dios. Pero también tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. O sea, yo no puedo ir y libertar a un cautivo y decir que yo lo hice, que gracias a mí la persona está libre. Yo tengo que poner mis ojos en Jesús y decir que porque Jesús está en mí, fue Él el que me usó para libertar al cautivo, porque la gloria es de Jesús, no mía. ¿Me entiende? Yo estoy reconociendo su poder y autoridad y dominio sobre mi vida. Yo solamente soy un vehículo, Él es el que me usa. Esa es la condición de uno. Y tenemos que discernir, el punto 5 dice discernir al reino. Hebreos 5:17, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que discernir qué es lo que está bien y lo que está mal. El Señor dice que Él nos ha dado discernimiento de espíritu para saber qué clase de espíritu es el que habita en la persona. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por sus características, por sus facciones, por la forma de decir, por la forma de hacer, por sus palabras. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No todos disciernen al reino, por muy hermanos que sean. Y por mucho que vayan a la iglesia, y por mucho que oren, o por mucho que ayunen, o que diezmen, cuando tú disciernes el reino, ya no pelean, ni murmuran, ni nadie juzga, ni prestas oído de lo que nada aprovecha. Al contrario, siempre buscarás edificar, de instruir en lugar de destruir. Isaías 58, versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Amén. El punto 6 dice, usar bien la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando me ha tocado también libertar a un cautivo, lo que no le gusta al enemigo es que tú le digas la palabra.
Porque no es solamente que tú le digas toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, como dijo Jesús, sino que dice la palabra que en el nombre de Jesús se sujetan todos los demonios y que en el nombre de Jesús se echa fuera. Cuando ellos escuchan esto, el nombre de Jesús para ellos es una tortura. Saber que en Romanos versículo 14 al 17, el último punto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es felicidad y paz espiritual. Mientras más principios espirituales aprendas a usar, más poderoso eres en el Señor. Así que mayor unción de lo que debe ocurrir es lo que debe haber menor oposición. Y no como alguien alegremente dice por allí que en su ignorancia de estos principios. Hay mucha gente que los ignora. Hay mucha gente que no entiende que para tú poder sacar un demonio del cuerpo de una persona, tú tienes que estar en santidad, arrepentido de tus pecados, arrepentido de todo lo que has hecho y pedirle perdón al Señor, reconocer delante de Dios que somos pecadores y que sin Él nada somos. Que sin Él no podríamos hacer lo que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Por eso es importante saber los principios. Por eso es importante saber lo que es legalidad. Porque de acuerdo a eso es lo que encierra también el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Santo. Vamos a ver que tenemos tiempo todavía. Vamos a hablar de los 8 síntomas después de la liberación. Los síntomas después de una liberación espiritual en las personas aparecen de forma paulatina, ya que es un proceso complicado donde después de padecer un ataque, el espíritu debe reencontrarse de nuevo con el Señor. Dentro de los síntomas que se manifiestan luego de la liberación, los espíritus encontramos lo siguiente, o sea, me refiero a esto. ¿Qué son síntomas? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando una persona necesita liberación? Por los síntomas, por la forma. Y es un proceso, porque la verdad, vamos al caso, no es poner la mano sobre la persona y expulsarle los demonios y ya está. Hay personas que tienen su proceso de a lo mejor 1 mes o 2 meses, porque se someten a liberación todos los días para que el Señor los liberte, porque es tanta la cantidad que hay, que a lo mejor no te lleve tanto tiempo, pero tampoco te puede llevar menos tiempo. O sea, que en un día puedes ocupar un día completo para expulsar un demonio de una persona, porque son muchos los que traen en caso de que la persona recién reciba al Señor. Entonces, lleva su tiempo. Vamos al primer punto, retorno y persistencia en el aspecto espiritual. El proceso de liberación espiritual no es nada simple, así que la persona que quiere someterse a una liberación debe tener mucha fuerza de voluntad, así como mucha fe en el Señor. Una vez que ésta haya sufrido un ataque espiritual, el camino suele complicarse y se puede presentar muchas barreras para completar el proceso. Sin embargo, la fuerza y la luz de la esperanza que es Cristo es más poderoso e invencible. Este regreso hacia el mundo espiritual es la reconexión directa con nuestro Padre Celestial en su misericordia, en su amor, bondad, resguardo, entre muchas otras cualidades. De esta manera que cuando se entra de nuevo en un contacto y tal sintonía con el Señor, la liberación espiritual se presenta de una forma automática. Esto es un proceso natural y sagrado donde la persona se supera y es bendecida por Dios. Hay muchas veces que ni siquiera a nosotros, bueno, a mí y a mi esposo nos pasaba, ¿no? A mí me sigue pasando, pero en el tema de que muchas veces capaz que estás enfrente de una persona y sabes que por las actitudes y por la forma de moverse, por la forma de actuar, tiene un demonio. Y a veces estás sentado al lado de esa persona y sin darte cuenta, el mismo Señor hace que la persona, sin que se dé cuenta, empiece a bostezar, empiece a revolverse el estómago y empieza a querer ir a vomitar. Y todo esto es por la presencia de Dios. Esto lo provoca la presencia de Dios en la persona. 2. Se elimina el agotamiento físico y mental. Después de haber sufrido un ataque espiritual, la persona empieza a tener un agotamiento a nivel corporal y mental. Se pierde el interés de seguir luchando en la vida y hay un desánimo que nos impide realizar nuestras tareas rutinarias.
La persona liberada no quiere hacer nada, está desmotivada, los sueños se desvanecen, al igual que los objetivos personales que se propusieron alcanzar, es decir, que se pierde la fe y la esperanza. Por esta razón, cuando se libera el espíritu, se pierde el interés hacia la familia, los amigos y los seres especiales que le rodean, pero ese interés se va recuperando. Y la liberación le permite reencontrarse consigo mismo y le permite la reconciliación con las cosas positivas que le proporciona la vida. O sea, una persona que no está libre va a ver que todo alrededor está negro. Una persona que no tiene libertad, pues va a ver que hay muchas cláusulas, que hay mucho en su entorno todo negativo. No va a ver lo positivo, como muchos también van a ver lo negativo y no va a ver lo de Dios. ¿Me entiendes? Es algo así. Los deseos de liberación. Cuando la persona es liberada, tiene la necesidad de siempre de buscar la libertad y constantemente pide la oración. Por esto, porque no quiere volver a ser poseída por el enemigo. Bueno, acá entendamos que hay un poquito de miedo. Hay mucha gente que tiene este miedo de volver a someterse por miedo a tener alguno o por miedo de haber dicho algo y haya entrado un demonio a su vida, ¿no? Para ser liberado totalmente debe existir el deseo de hacerlo. Cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero que este vaso esté limpio. Yo quiero que tú me uses, pero yo quiero estar limpia. Yo quiero que tú me libertes. Eso también es para nosotros cuando nos autoliberamos. Y esto debe ir acompañado de la fe, de la esperanza y la confianza en el Señor. Sentir en el corazón un profundo amor y devoción por el Señor. El poder de Dios es inquebrantable y puede sin duda alguna liberar totalmente a la persona que ha sufrido un ataque maligno por parte de huestes espirituales de mal. Por lo cual, si la persona se aferra a Dios con toda su alma, estará protegida de todo mal y los demonios no volverán a atormentarla. Por el contrario, reinará la luz admirable de Cristo y la victoria se hará presente. Esto no quiere decir que el enemigo no vaya a venir a atacarnos, porque muchas veces Dios lo permite para saber en qué condiciones estamos nosotros, porque así somos probados. La vida de oración fuerte y permanente. Otro de los síntomas que la persona puede llegar a experimentar en el deseo de orar es el deseo de orar con fervor, de velar para que la presencia de Dios no la desampare, lo cual es fundamental, ya que al hacerlo la mantiene alejada de otros ataques malignos y además le proporciona la paz y la tranquilidad que necesita. Sin embargo, toda persona debe aferrarse a la oración porque estos ataques no solo se presentan en los incrédulos, pueden llegar a darse en los creyentes que de alguna manera dejan la puerta abierta por donde cuela el pescado y por ende las huestes de maldad que están acechando esperan su turno para entrar y perturbar. O sea, si dentro de nosotros hay algo que no le agrada a Dios, es una mancha, es un pecado, los demonios huelen. Y lo huelen como sucio, huelen a suciedad, huelen como cuando la carne se echa a perder. Así huelen ellos cuando tú estás en pecado y por eso se amontonan. Por eso van derecho a esa mugre. Entonces, en este sentido, Dios no hace excepción de personas para Él todas las personas son importantes, por lo cual está dispuesto a ayudar y proteger a quienes lo buscan de corazón y entregar su alma totalmente a Él, dándole cabidas a la luz admirable de Cristo en su vida. O sea, entregarse totalmente al Señor, o sea, decir, consagrar la vida al Señor. Sentimientos de fortaleza es el quinto punto. Una vez que la persona ha sido liberada espiritualmente, siente una fortaleza sobrenatural. Y eso demuestra el poder que tiene Dios para levantarnos cuando estamos débiles y hemos sufrido un ataque espiritual que no nos ha dejado sin fuerza. Muchas veces nosotros sufrimos ataques espirituales, los cuales empezamos una batalla y después al otro día nos levantamos y nos duele hasta la punta del dedo gordo. ¿Por qué? Porque primero fue espiritual y después se hace físico. Entonces, si has estado en una lucha espiritual, después físicamente te va a doler todo el cuerpo.
Sentimientos de fortaleza. Una vez que la persona ha sido liberada espiritualmente, siente una fortaleza sobrenatural y eso demuestra el poder que tiene Dios para levantarnos cuando estamos débiles y hemos sufrido un ataque espiritual que nos ha dejado sin fuerza. Sin embargo, para evitar otro ataque, es importante reforzar la fe, mantener la comunión con nuestro Padre, fortalecer en nuestro espíritu su presencia, nutrirnos con su palabra y cuidar nuestras acciones, ya que no podemos dejarle ninguna puerta abierta al enemigo para evitar que nos perturbe otra vez. Por otro lado, cuando una persona es débil o fácilmente manipulable, puede tener una recaída. Así que, si es posible, se debe hacer oraciones colectivas para hacer un vallado de protección por esta persona. A pesar de que en algunos momentos de debilidad podemos ser atacados y dejarnos llevar por el pecado, Dios siempre estará para ayudarnos porque Él conoce nuestro corazón y sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco de las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esto quiere decir que cuando a nosotros nos dicen un montón de cosas que no vienen al caso escucharlas a veces, o en vez de ir y zapatear como un niñito y orar y llorar y todo eso que siempre hacemos nosotros, más que nada las mujeres, es importante ir a la oración y decir, bueno, Señor, sabes que yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi amigo, yo perdono a mi amiga, a mi hermano, por lo que Él ha dicho, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy esta carga, Señor, yo te doy toda la honra, Señor, porque por tu causa yo soy vituperado. Amén. Entonces el Señor te exalta, porque dice que Él exalta a los que los vituperan. En el sentido de la omnipotencia de Dios, siempre debe estar presente en nuestra vida y con fuerza su palabra y nuestra fe retornando al camino de la luz. Y recibiremos las bendiciones que nuestro Señor tiene para cada uno de sus hijos. Esto es una promesa inquebrantable, ¿no? E inmutable en nuestras vidas. El punto 6, un nuevo estilo de vida. Cuando una persona es liberada, debe retomar su vida de santidad, cambiar su estilo de vida y dejar atrás las viejas costumbres y malos hábitos y vicios. Al respecto, la palabra nos exhorta de una manera diferente. O sea que si el Señor me libertó y ya dejé de ser cautiva y el Señor me otorga la libertad, yo tengo que cambiar hasta mi forma de hablar, hasta mi forma de pensar. A esto es lo que está refiriéndose. Jesús respondió y dijo en Juan 8, versículo 34-36, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí el Señor nos está dando la libertad. Acá nos está diciendo, si vas a ser esclavo del pecado, vas a ser esclavo del pecado toda tu vida. Pero tenés una posibilidad de salir. Yo te doy mi mano y tú puedes salir si tú quieres la libertad. Y el Señor Jesús te da la libertad. Entonces tú cambias la mente de esclavo por una mente de reino, por una mente de una persona libre. Amén. Uno de los síntomas al romperse las ataduras es el deseo de cambiar, de ser transformado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ya que se siente un agradecimiento total por haber sido liberado de la opresión que no los dejaba vivir plenamente en la presencia de Dios. O sea, estar agradecidos por esa libertad. Por eso muchas veces nosotros como ministros en el área de liberación sabemos decirle a las personas que son libertadas, cuiden la libertad. Porque saben una cosa, cuando la palabra dice que muchos vuelven al vómito, significa de esta manera, que muchos salen de ser esclavos a ser libres, pero a ellos les gustaba la vida de esclavo y retroceden otra vez al lugar de donde ellos estaban. Vuelven a ser esclavos otra vez.
Después que están esclavos otra vez quieren ser libres porque están cansados de que los maltraten, que la vida no les va bien. Vienen otra vez a los pies de Jesús y el Señor los liberta por amor. Pero hay gente que no cuida la libertad. Hay gente que le da lo mismo. Ellos no saben el sacrificio que Jesús hizo por darles la libertad. No saben que Jesucristo se tiene que pelear tiene que hacer guerra por tu alma, porque tu alma vale oro con el enemigo. No saben. El día que yo llegué a los pies de Jesús, escuchen, el día que yo llegué a los pies de Jesús, el Señor me mostró la batalla que se originó en el cielo por causa de mi alma. Yo vi cómo el Señor venía con sus ángeles a quitarle al enemigo de las manos de él mi alma. Y yo la vi porque yo precisamente, el Señor me hizo ver cómo Él me libertaba. El Señor me hizo ver cómo era que Él sacaba las almas. Y ¿sabes una cosa, amado? Yo estaba encima de unos pájaros inmensos, negros, oscuros, y yo veía delante mío, veía como el ejército del cielo venía con Jesucristo a la cabeza para rescatar mi alma de ese lugar. Y así lo hizo. Le arrebató de las manos al enemigo mi alma. Y cuando el Señor rescata mi alma de las manos del enemigo, el Señor me sentó en su rodilla, porque yo era una niña, y el Señor me cambió las vestiduras. El Señor sacó todo lo que no era de Él. Me hizo pasar mi vida en una película, desde el día que estuve en el vientre de mi madre hasta el día que Él me libertó. ¿Cómo no voy a estar agradecida de tan grande sacrificio que hizo Jesús por salvar mi vida, por salvar mi alma? ¿Cuánto más lo puede hacer por cada uno de ustedes? ¿Cuánto más lo puede hacer por una persona pecadora? Pero es que el pueblo por falta de conocimiento muere y no entiende que Jesús se juega la vida por rescatar un alma, porque el alma es muy valiosa para Dios. Nosotros no vinimos a este mundo para ser esclavos del enemigo. Vinimos a este mundo para ser libres, para hacer que el reino de los cielos sea sobre la tierra. Pero claro, el enemigo nos seduce como hizo con Eva. Mira, si postrado me adorares, todos los reinos de los cielos te daría. Eso me lo hizo a mí también. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi vida. A mí el enemigo me ofreció un pacto. Lo vi cara a cara, me ofreció un pacto. Me ofreció un pacto con un montón de líneas así. En esas líneas decía, vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener esto, vas a tener lo otro, esto. Y me dijo, si tú postrado me adorares, todo esto yo te daría. ¿Sabes lo que yo le dije? Mi alma tiene dueño. Mi alma tiene dueño y se llama Jesucristo. Cuando yo le dije eso, desapareció de mi vida. Pero el Señor me enseñó, me mostró cómo Él libertó mi alma. Y lo hace por cada uno de ustedes de la misma manera. Seríamos desagradecidos si nos reconocemos eso. Seríamos desagradecidos si nosotros una oportunidad de vida le decimos que no. Vamos al punto 7. Con relación con la divinidad, lo más relevante que se sentiría la persona al ser liberada es una enorme gratitud hacia el Señor, quien es la luz que ilumina el camino y que nos dirige hacia el bienestar y la verdadera felicidad. La conexión con el Señor se refiere a una relación divina, sagrada, que es nutrida por la fe y la esperanza. Por esto, desde liberar el espíritu nos permite avanzar por el camino de paz. Conexión constante con Dios. ¿Cuál es la conexión importante con Dios? Una relación estrecha, una comunión con Dios. Porque en espíritu lleno de esperanza y amor, de fe, siempre estará liberado y protegido por la lucha contra cualquier acto de maldad que se avecine. Sin embargo, debemos dejar atrás todo aquello que no nos deja crecer espiritualmente y no nos permite acercarnos a Dios, tal como la amargura, el rencor, el resentimiento, entre otros.
El principal milagro de Dios es hacernos sus hijos y habernos creado con un propósito especial, el cual tiene que ver con el amor pleno, la comprensión, la bondad, la misericordia, entre muchas cualidades. Y así que, si todos estos elementos están siempre presentes en nuestras vidas, difícilmente podremos ser atacados por estas huestes o potestades de maldad. Por el contrario, reinará siempre la felicidad plena y un espíritu lleno de amor, de esperanza y de fe y siempre. No nos tenemos que descuidar de la libertad. El Señor nos da la libertad plena, pero nosotros no la tenemos que descuidar. Si nosotros nos enojamos muy feo, o sea, el hecho de que seamos ministros no quiere decir que no nos enojemos, pero que antes de que llegue la noche y que pasemos hacia el otro día, por lo menos nos pongamos a cuenta con el Señor, o pongámonos a cuenta con nuestro cónyuge con el cual nos hemos enojado, o con nuestro primo, con nuestro sobrino, con nuestros hijos, con el que sea. Entonces podemos descansar en paz y así evitar de que el enemigo vuelva a entrar por esa puerta. Amén. ¿Por qué un creyente requiere la liberación? La liberación espiritual es importante para toda persona, incluso si es creyente, ya que aunque muchas veces se llegue a pensar que ningún espíritu maligno nos puede tocar, si hay casos en los que en momentos de debilidad, Satanás entra a nuestra vida cuando dejamos alguna puerta una puerta abierta mediante pensamientos o actos pecaminosos. Muchas veces los cristianos pasan desapercibido el pecado de la mentira y por ello se encuentran atados. Hay mucha gente que el espíritu de mentira ya está en su boca y vienen y te mienten, después se van. Después cuando vienen, ni se recuerdan de lo que te dijeron y te dicen otra versión. Entonces te das cuenta que están mintiendo. Y hay gente que se ha hecho dueño de la mentira y toda su vida es una mentira y viven mintiendo toda su vida también. Entonces nada de lo que dicen es verdad y cuando tengan que decir la verdad nadie les va a creer. ¿Por qué? Porque sus palabras están basadas en la mentira. Entonces, de esta manera que cuando una persona acepta y recibe a Jesús en su corazón, de forma sincera, tiene un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y es hecho una nueva criatura, es decir, nacido de nuevo y será moldeado a imagen y semejanza de Cristo. Sin embargo, hay personas que a pesar de haber aceptado a Cristo, no han dejado atrás las viejas costumbres. O sea, que no nació de nuevo. Tienen todavía sus deseos carnales, dejándoles cabida al enemigo para que se apodere de la mente, del cuerpo y de la persona. Por otro lado, si la persona ha aceptado a Cristo, pero su alma, voluntad, sentimientos y acciones siguen igual, de la manera que no existe nacimiento en ella, o sea, que no ha dejado de ser el viejo hombre, sigue siendo el mismo. Por eso muchas veces la gente va a la iglesia y no se liberta porque no han decidido cambiar su vida, ni mucho menos decirle al Señor, Señor, libértame, porque le tienen terror a la palabra libertad. De modo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de al modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Del momento que nosotros aceptamos al Señor ya somos nueva criatura. Desde el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas, empieza a transformar, empieza el proceso de transformación. Entonces, la palabra es muy firme y en aseverar que solo seremos nuevas criaturas en Cristo y si dejamos atrás nuestra vida vieja, nuestros pecados, costumbres y banalidades, eso quiere decir que en nuestro espíritu somos libres, santos y justificados. Sin embargo, existe una parte de nuestro interior que necesita ser renovado, transformado, libertado, tales como lo expresa la palabra. En Romanos 2, versículo 1 al 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dentro del alma residen nuestras heridas, nuestras ataduras, la falta de perdón, los resentimientos, la baja autoestima. Por esta razón muchos creyentes necesitan ser liberados para romper las ataduras que no les permiten forjar el ministerio que Dios les ha dado. Por eso hay mucho estancamiento en los ministerios, por esta causa. Porque a lo mejor se enojó con el hermano, porque a lo mejor hay disputa entre ministros, no se han perdonado,
no se puede forjar un ministerio. Por esa razón. Porque a veces nos autoconmiseramos, porque a veces decimos, pucha, pobre de mí, hay mucha gente que a lo mejor está mejor que yo y justamente a mí me viniste a buscar, y yo quién soy, a lo mejor, y me tiro por el piso y digo, yo no soy nada, yo no sirvo, Señor, búscate a otro, porque yo no te voy a servir en un ministerio tan chiquito. Nos autoconmiseramos. Entonces, eso también nos afecta, nos estanca. En este sentido, para un cristiano pueda cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, necesita nacer de nuevo, pero realmente liberarse de toda potestad maligna que lo tiene cautivo y lo hace caer en tentaciones siempre. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nos tenemos que despojar de todo, tenemos que ser un vaso limpio. Entonces dice, los cristianos más que nunca deben conocer la manera en la que puedan hacerse las liberaciones, dejando los miedos a un lado y cumpliendo la palabra de Jesucristo y de sus enseñanzas, predicar, sanar, echar fuera demonios y amar sobre todas las cosas a su prójimo. Porque dice la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo voy a amar. Si yo amo con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón, con todo lo que soy a Jesucristo, el amor de Dios va a caer sobre mi vida y es ese amor de Jesús el que yo voy a volcar. ¿Y cómo te das cuenta del amor de la persona? Por la forma de actuar, por la forma de hablar, por la forma de Jesús, porque Jesús es el centro y Jesús se refleja a través nuestro. Porque la palabra no dice que en el nombre de Dios tenés que echar fuera a los demonios. Dice en el nombre de Jesús. Entonces el centro es Jesús. En el nombre de Jesús echará fuera demonios. En el nombre de Jesús vas a hacer el bautismo. En el nombre de Jesús vas a compartir la Santa Cena porque dice en memoria de mí. Todo es el centro en el Nuevo Testamento. El centro se llama Jesús. Entonces, en el sentido... Cuando hay una potestad maligna influenciando a un creyente, no se debe pasar desapercibido y se debe actuar para su pronta liberación, siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo, quien nos debe guiar, en todo momento. Además, es importante tener el respaldo de una iglesia que oren por esta causa y Dios interceda, acá dice Dios, pero en realidad Jesús interceda en dicha liberación. Miren, yo les voy a contar algo. ¿Ustedes qué dicen? En una liberación, yo quiero que me comenten ahí abajo. ¿Ustedes qué dicen? En una liberación, ¿Jesucristo puede bajar para ayudarte? ¿Sí o no? Me escriben ahí abajo y yo les voy a contestar. Porque esto también es algo que el Señor me ha permitido también decirlo. Y ya después ya estamos por terminar los últimos puntos. Más allá de que el Espíritu Santo esté con nosotros, nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Yo les voy a decir una cosa, cuando nosotros no podemos en una liberación, porque es muy fuerte el enemigo, más allá de que estén los ángeles, Jesús, dice la palabra, escuchen bien, porque esto es algo para que ustedes tengan en cuenta. La palabra dice que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús viene en el Espíritu cuando tú estás haciendo una liberación? ¿Qué me dicen? ¿Me pueden escribir ahí abajo? Esto se los voy a revelar porque el Señor quiere que yo lo haga de esta manera. Pero primero yo necesito saber qué es lo que dicen ustedes. Bien, yo les voy a decir esto. En una liberación, hace mucho tiempo atrás, harán más o menos como unos 5 años atrás, el Señor nos sorprendió.
Porque nosotros le empezamos a decir, nosotros, porque yo y mi esposo éramos un equipo en liberación. Y con mi esposo le decíamos esto al demonio cuando no quería obedecer. Mira, diablo, si tú no quieres obedecer, el Señor Jesús va a venir Él mismo y te va a sacar en persona. Y él se reía, me decía que no, que no, que no. Y le digo, y te vas a tener que arrodillar delante de su presencia, porque la palabra dice que delante de su presencia toda rodilla se va a doblar. Y ellos decían que no. Este decía que no. Nosotros lo dejamos. Y yo le dije, Señor Jesús, ven a este lugar y preséntate, mi amado, delante de este demonio que no quiere salir. No pasó ni 5 minutos, mi amado, que este empezó a mirar hacia adelante. El demonio empezó a mirar hacia adelante y empezó a tiritar por completo y tuvo que doblar la rodilla y se inclinó delante de Dios, se inclinó delante de Jesús. Se inclinó delante de Jesús, no delante mío, porque yo no estaba enfrente de él. Lo dejamos solo con mi esposo y observamos. Se inclinó delante de Jesús. Jesús bajó delante de este demonio, se presentó. Y este demonio dobló la rodilla delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús mandó a sus ángeles que estaban al lado de él para que lo ataran y se lo llevaran al infierno directamente. Yo lo pude ver. Yo lo pude ver porque el Señor me permitió verlo para que Él mismo me dijera, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo puedo ir. Cuando ustedes me necesiten, yo estoy. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús es tu amigo, Jesús no te deja solo. Cuando Jesús es tu amigo, en las liberaciones, Jesús también está contigo. Porque dice que Él camina con nosotros a nuestros lados y que Él va con nosotros a nuestros lados. Él habla como si yo estuviera hablando contigo porque es mi amigo. No es una fábula, esto es algo real. No es una locura, aunque a muchos le parezca una locura, pero es algo real. Fue la primera vez que nosotros pudimos decir que el Señor Jesús vino. Porque el demonio dobla sus rodillas solamente delante de la presencia de Jesús y tiemblan delante de Jesús. Esto puedo darlo yo por testimonio, porque esta fue una de las tantas cosas que el Señor hizo. Igual que cuando tú le ordenas a un ángel de llevarlo al infierno, el ángel lo encadena y lo lleva, aunque se resista. Aunque se resista, los ángeles lo hacen. Vamos a seguir. Para hacer la liberación espiritual es un consejo. Para hacer la liberación espiritual se debe tomar en cuenta algunos consejos fundamentales a fin de que la liberación sea hecha con éxito y podamos romper el yugo que tiene atada a la persona poseída. Procura que los demonios hablen si es necesario. Yo he escuchado mucha gente decir sobre este tema de que con los demonios no se habla. Esto no es hablar, esto se llama confrontación. Otra cosa, no se debe gritar. Si yo le ordeno al demonio que salga, a mí no me hace falta gritar para hacerme ver delante de la gente que el Señor me dio autoridad. Pero hay muchos que lo hacen, aún en las redes sociales, van a haber muchos que lo hacen, porque se creen que la autoridad la tienen ellos, cuando la autoridad es de Jesucristo. 2. No amonestemos ni eche fuera a los demonios cada vez que se haga presente una manifestación física. Solo átalos para que no se rebelen, porque la Biblia nos exhorta a no incitarlos para evitar que causen algún daño. O sea, si estamos en medio de una reunión, muchas veces nosotros le hemos dicho a una persona que está poseída, diablo, vos no te vas a ir de la reunión hasta que no termine la reunión, así que estás atado y enmudecido. ¿Y tú sabes que lo hacen? Atados y enmudecidos, tranquilo. Cuando termina la reunión, ahí empezamos a orar. ¿Por qué? Porque en medio de la prédica no se puede orar por liberación, porque estamos ministrando la palabra.
Después de la oración, después de la palabra, sí se puede hacer. No hay problema. Cuando un equipo esté ministrando, solo debe existir una persona con autoridad. Sin embargo, es importante la intercesión de los grupos de oración y ayuno. En la iglesia siempre tiene que existir el apoyo de la oración y del ayuno, sobre todo la intercesión por el que va a ministrar liberación. Nosotros nos pasaba un caso que muchas veces nosotros estábamos orando por libertad, y lo que no se debe hacer es esto. Cuando tú le das la orden a un demonio que salga, el demonio es muy hábil, porque si hay otra persona al lado tuyo que está diciéndole, dale diablo, hacele caso, andate, salite, no vas a saber a quién escuchar, no vas a saber a quién obedecer. Pero cuando tú le dices, diablo, vete fuera, y la persona está callada, el diablo automáticamente, el demonio se va. Otra de las cosas que se debe hacer en una liberación, primero que nada, es atar al hombre fuerte. El hombre fuerte se echa a lo último. Primero que nada, atar al hombre fuerte. Hombre fuerte, yo te ato en el nombre de Jesús. Después, echar a los demonios de mayor a menor. Mejor dicho, de menor a mayor, porque los que más pronto se van son los menores. Los mayores son los de mayor rango. Esos se van después. Pero es mejor empezar por los más chiquitos porque son los que más rápido se van. Los más grandes saben venir con legiones. Entonces, cuando tú te encuentras con una legión, la palabra que tú le vas a decir al diablo, al espíritu de muerte, suponte que viene con una legión de demonios, empiezas a declarar esta palabra. El Señor me mostraba esto. Cuando nosotros declaramos una palabra, sobre ellos cae como si fuesen bolas de fuego y los destruye. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, se desbarata, se rompe, se desarma, se destruye todo lo que es todo tu ejército. Estás asolado, estás solo, el Señor lo cumple porque queda solo. El demonio queda solo y su ejército destruido. Amén. Una vez que ya está destruido, se lo echa fuera. A Legión se le hace exactamente lo mismo. Legión viene con algunos principados. El de más alto rango viene con sus generales. Y sus generales tienen un ejército cada uno. Entonces, cada ejército por cada rango se destruye. Se desarma. Se destruye. Se asola. Y así empiezan a salir. A lo último, después de que ya pasó todo eso, a lo último, se manda al hombre fuerte. Primero que nada, porque hay hombres fuertes de brujería, hay hombres fuertes de muerte, hay hombres fuertes. El hombre fuerte es el que está a cargo de los subordinados y de los generales y de todo lo que viene de atrás. Porque el hombre fuerte, por algo le pusieron hombre fuerte. Ese es el que se va a lo último. Cuando ya cuando la persona está limpia, ahí se echa fuera el hombre fuerte. ¿Por qué se le echa? ¿Por qué dice que hay que atar al hombre fuerte? Porque recordemos que la palabra en los 4 evangelios habla sobre el tema de que hay que atar al hombre fuerte, porque dice Jesús que para desbaratar una casa, primero que nada, si un ladrón va a robar, tiene que atar al hombre fuerte. Al atar al hombre fuerte tú puedes destruir la casa, puedes desarmar la casa, puedes echar todo lo que nos sirve a la calle y después se saca al hombre fuerte de la casa. Entonces eso es lo que nos da a entender a nosotros la liberación. Tenemos que atar al hombre fuerte para destruir y para sacar al diablo de cada rincón, de cada lugar de cautividad de la persona, y después a lo último se echa fuera porque la casa ya quedó limpia, la casa ya quedó ordenada, entonces entra el Espíritu Santo y empieza a limpiar la casa. Sería lo mismo que cuando entran los inquilinos, se encuentran con una casa limpia, necesita pintarla, necesita revocarla, bueno, y empieza a embellecerla. Así es el Espíritu Santo. Por eso es necesario dentro de una iglesia que más allá de tener un ministro en liberación, que haya un respaldo de parte de la iglesia para orar por este ministro. Porque la lucha no es solamente del ministro, la lucha es a nivel iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener el apoyo de
al ministro que está administrando liberación. Vamos al último punto. Dice, lo primero que tenemos que hacer es esto: determinar si la persona está teniendo una manifestación demoníaca y ata a los espíritus inmundos. Podemos atarlos, encadenarlos y mandarlos a donde el Señor Jesús los mandaría, ya sea al infierno, ya sea al Hades, ya sea al agua. No se les manda porque en el agua se fortalecen. Dice, sí, como en las profundidades del océano, pero entendemos que en las profundidades del océano hay otros demonios de otro rango que son demonios del agua. No podemos mandarlos al agua porque no se van a ahogar. Escrito está en el Apocalipsis cuando habla de que a ciertos demonios el Señor los encerró en las profundidades de la tierra, en las profundidades del Éufrates, dice. Pero entendamos que eso ya es otra cosa. Nosotros no podemos mandar a los demonios al agua porque el agua se fortalece. Igual que cuando la persona es libre, tiene que pasar aproximadamente 5 o 10 minutos para que tome agua, porque si toma agua y queda algún demonio adentro, se fortalece, se arraiga. Por eso cuando nosotros vamos a hacer la liberación a la persona, sabemos que en los lugares húmedos del cuerpo se alojan los demonios, decimos que está seco, espiritualmente seco, con referentes de que no hay agua para que ellos se alimenten. No estamos maldiciendo a la persona, sino que estamos soltando la palabra para que estos demonios no se sigan alimentando del agua, porque ellos se fortalecen en el agua. Si una persona en plena liberación le estás ordenando al espíritu de muerte que salga la persona y la persona te está tomando agua, no va a salir. ¿Por qué? Porque ya con el agua se fortalece. Ellos vienen de un lugar llamado infierno, de un lugar donde hay mucho calor y han pasado en el desierto, donde hay mucho calor, vienen al cuerpo de una persona donde encuentran agua, donde encuentran refrigerio, donde encuentran la sombra, por así decirlo, como si fuese un oasis. Por eso ellos se instalan y se quedan bien, porque tienen agua. Y ellos se alimentan del agua. Hay personas que en un momento dado, en una liberación, hay muchas personas que quedan inconscientes. O sea, es como que quedan anuladas. Hay personas que a lo mejor en el momento de estar echándole fuera al demonio, se presenta el demonio y la persona queda anulada. Le tenemos que decir a la persona: volvé, espíritu de, qué sé yo, de Marlene, volvé. Estamos llamando al espíritu de la persona. Ven y preséntate delante. La persona vuelve en sí y el enemigo queda anulado. Entonces le hacemos renunciar a ella. Y el enemigo, cuando se vuelve a presentar, ya queda echado fuera, porque ha pasado casos así. Igualmente hay casos que a lo mejor estás orándole, echándoselo fuera, y a lo mejor se queda dormido. Esa es una maña, es una trampa del diablo. Por ahí se hacen los dormidos, como que se desmaya, pero en verdad no está desmayado, se hace el dormido para que no se le eche afuera. Entonces, lo tienes que apurar. Vamos, despertate. En el nombre de Jesús, levántate. Vamos. Vamos, que no tengo todo el tiempo. Y empieza a apurarlo. Se lo echa afuera. Entonces, si está consciente, haz que vuelva a estar consciente. Y pregunta a la persona si desea ser libre. Presenta el plan de salvación. Descubre las áreas donde el enemigo se ha dado, donde al enemigo se le ha dado el derecho legal, que se tiene que arrepentir, tiene que pedir perdón, tiene que renunciar. Hay que indagar a ver si tiene alguna herida, a ver si tiene esclava su mente, su fortaleza. Y en el nombre de Jesús romper los yugos, en el nombre de Jesús echar fuera los espíritus, y la persona, al quedar libre, tiene que decir gloria a Dios y levantar sus manos al cielo. Eso es lo que confirma la liberación en una persona. Amén. Bueno, hasta aquí ha llegado los dos temas principales que yo quería dar.
Ya después empezaremos con liberación de niños. Así que bueno, cualquier duda que tengan me preguntan al grupo, ¿vale? Así que bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos del otro lado. Bendiciones.